Les agradecemos que estén aquí, sobre todo, bueno, a todo el grupo de compañeras de los sindicatos de base de FEDUN, de toda la Patagonia y de todo el país, que se han hecho presentes aquí en la ciudad de Fischke, Menuco, General Roca, en la provincia de Río Negro. La verdad que estamos muy contentas de este encuentro. Ha sido una jornada larga de trabajo, de mucha conversación, discusión, y desde ayer que llegó la compañera Julia hasta hoy, nos hemos dado muchas conversaciones en torno a la necesidad de recuperar y de mirar nuestra historia. Y por eso, para este primer encuentro de mujeres trabajadoras sindicalistas de universidades de la Patagonia, universidades públicas, nos parecía fundamental contar con la mirada, la lectura, la investigación, el recorrido de una compañera que nos pudiera echar luz sobre esa historia y que pudiera darnos herramientas para pensar este presente. Y por eso invitamos y accedió gentilmente a Julia Rosenberg. Ella es historiadora, es docente de la Universidad de Buenos Aires, trabajó en diversos ámbitos de la gestión pública, como el Archivo Histórico de RTA, que es Radio y Televisión Argentina, y de diferentes áreas de divulgación histórica, como Canal Encuentro o, bueno, la radio Futurock, varias la conocemos de ahí. Es autora de los libros Conversaciones del Bicentenario, Historia y Política en los años kirchneristas, y de Eva y las mujeres, Historia de una irreverencia, el libro que viene a presentar hoy aquí. Participa junto a Javier Trimboli del podcast Un poco sucio del Ministerio de Cultura de Nación. Así como la ven, tiene un hijo, tiene un perro y tiene un compañero que muchas de nosotras también lo vemos por la televisión en varias oportunidades como periodista. Y desde el 2017 hace columnas sobre historia argentina, historia latinoamericana, porque está convencida que el pasado sigue hablando siempre y cuando un presente nuevo lo interpele. Así que para eso la hemos invitado y en principio le damos un aplauso por estar aquí y acompañarnos. No, las dos cosas. Okay. Así que bueno, bienvenida a nuestra ciudad, a Fischke Menuco, General Roca, a este encuentro. Ya estamos como en nuestra casa porque venimos conversando un montón sobre esta revisión de la historia y en principio lo que nos interesa que nos comience a contar es por dónde nace esta inquietud de investigar estos archivos y de buscar una nueva historia que contar de Eva. ¿Con qué te encontraste en ese recorrido y qué descubriste, ¿no? ¿Qué apareció ahí en esa búsqueda? Bueno, hola, primero a las que no saludé antes. Estoy muy agradecida por la invitación, así que gracias a FEDUN, a las compañeras que organizaron el encuentro, y lo hablábamos con Mar durante el día, ¿no? Me parece que es muy saludable y muy celebrable que un encuentro que durante muchas horas en el día de hoy estuvo pensando problemáticas del presente, problemáticas que cruzan la cuestión del trabajo y del ámbito gremial con el feminismo, tome un momento para reflexionar y para pensar un poco sobre nuestro pasado y sobre historia, ¿no? Porque de alguna manera, claro, todo lo que estamos viviendo en el presente y los conflictos que atravesamos, de alguna manera da cuenta de que no nacieron ayer, ¿no? Sino que estamos dentro de una trama mayor, ¿no? Con nuestro pasado. Y entonces me pone muy contenta eso, ¿no? Que no suele suceder que en encuentros donde se traten problemática del presente, se tenga una perspectiva del pasado, y eso me parece muy saludable, y quería arrancar celebrando en primer lugar eso. En segundo lugar, contar brevemente, el libro
se publica en diciembre del 2019 y el libro es producto de varios años de inquietudes, una inquietud que nace particularmente, hoy se lo contaba a Mar más temprano, trabajando en este archivo, en el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, que fundamentalmente es el archivo de Canal 7 y la Radio Nacional, me toca digitalizar un discurso de Eva que da a fines del 46, más así, ahí está, perdón. ¿El pie? Ah, ahí está. No hay mucho para ver tampoco. Un discurso que va a fines del 46, es decir, una Eva de 27 años, con un Perón que acababa de asumir 3 meses atrás, y quiero decir entonces muy joven en edad y muy joven políticamente, ¿no? Todavía no es la Eva, no había creado ni la fundación, no había creado nada, es una Eva joven. Si quieren, el discurso se puede encontrar en YouTube, de manera muy sencilla, es muy interesante escucharlo, porque le conocemos a Eva la voz grave de enferma ya, ¿no? De los últimos discursos. Bueno, este tiene una voz muy aguda y además tartamudea, y además se repite, empieza una oración y la frena, como que está nerviosa, ¿no? Como que son sus primeros discursos en público. Y el discurso lo da frente a trabajadores y trabajadoras de la industria textil, que es una industria en su mayoría siempre de mujeres, y empieza a hablar ahí de la necesidad de la sanción del voto, de la ley del voto, que ahora me gustaría hablar un poco más sobre esa ley. Y dice, uno de los motivos por los que no nos quieren dar el voto es porque dicen que las mujeres perderíamos la feminidad si votamos. Y dice, las únicas que no pierden la feminidad son esas 100 mujeres de esas 100 familias que han llevado a la Argentina al fracaso, Nosotras, las mujeres que nos tenemos que despertar a las 4 de la mañana para ir a trabajar, ¿cómo no vamos a perder la feminidad? Bueno, un cruce entre la cuestión de clase, ¿no?, y la cuestión de género, muy fuerte, muy fuerte. Y termina toda esa locución diciendo, preguntándose, ¿por qué igual rendimiento hombres y mujeres cobramos diferentes salarios? ¿Por qué si trabajamos igual no nos han de pagar lo mismo? Esa es la pregunta que dice. Claro, yo había estudiado, yo soy profesora de historia, estudié en la UBA, y en toda la carrera que yo había estudiado, en todas las lecturas que yo había hecho por interés sobre el peronismo, no había encontrado ningún texto, ningún investigador, ninguna investigadora que hablara de Eva con una preocupación particular respecto de las mujeres, ¿no? Siempre, bueno, en mi propia familia, no vengo de una familia militante, pero mi papá era muy pobre siendo chiquito y Eva le regaló su primer juguete. Quiero decir, llegaban narraciones orales donde estaba esto de Eva, el hada buena, ¿no? Eva la que regala juguetes, Eva la jefa espiritual, cantidad de narraciones sobre Eva Perón, y sin embargo, esta arista de Eva, ¿no?, su preocupación por las mujeres, fue una sorpresa, fue algo que me sorprendió en un trabajo casi azarosamente que tuve que hacer. Y entonces a partir de ahí me propuse preguntarme qué era eso, ¿no? Si eso era una pieza suelta o si por el contrario era parte de una trama que por algún motivo no se había narrado. Un poco a partir de eso nace este trabajo de hace varios años que me tocó digitalizar eso, y ahí me lancé, ¿no? Sobre todo porque era muy contrastante las narraciones, que además hay cantidad enorme, como ustedes saben, de narraciones sobre Eva Perón, y lo que decía el documento histórico, ¿no?, lo que decía la voz de la propia Eva, las propias palabras de Eva. Había mucha distancia entre una cosa y la otra, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, me propuse indagar. Y claro, me encontré con que se iba haciendo cada vez más fuerte la pregunta de por qué eso no había sido narrado, ¿no? De por qué eso había permanecido tan marginado. Porque claro, lo que uno se encuentra cuando uno pone la lupa sobre esos 10, 9 años de gobierno respecto de la situación de las mujeres, lo que se encuentra es que hay una fenomenal transformación. Hay un antes y un después, eso quiero decir, ¿no? Hay un antes y un después para las mujeres de nuestro país, a partir, sin duda, de 1947, ¿no? ¿Por qué pensar a Eva Perón como dirigente política? Bueno, podríamos hablar de varios aspectos. Rápidamente diría, hay 3 años que son claves para pensarla en su dimensión política. Uno es 1947, fundamental año. ¿Por qué? Porque se sanciona la ley, ahora el viernes se cumplieron 75 años, la ley que es la 13.010, ¿no?, que se la suele conocer como ley del voto,
pero que sin embargo cuando se la llama ley del voto se la achica, ¿no? Se le quita valor, se le quita peso a esa ley. El nombre de la ley real fue Ley de los Derechos Políticos de las Mujeres. Fíjense la diferencia, ¿no? Ley del voto o Ley de los Derechos Políticos de las Mujeres. Es una ley mucho más amplia que el voto. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, es una ley que lo que hace es entregarle, el Estado Nacional y los estados provinciales le entregan a las mujeres un documento, una libreta cívica. Es decir, hasta 1947 el Estado no reconocía a las mujeres como sujetos en sí mismos, como ciudadanas, como sujeto político. Eran consideradas mujeres en tanto madres de, hijas de, esposas de un hombre. Hasta 1947, hasta esta ley. Que esta ley, de nuevo, lo que hace es decirle a la mujer, vos tenés un papel donde el Estado te reconoce. Tenés un número a partir del cual te asigna derechos y responsabilidades. Es decir, cambia el estatuto de la mujer a partir de esta ley 13.010. Cambia eso, cambia el voto, equipara derechos respecto al voto, que fíjense por otro lado, ¿no? Los docentes de historia siempre enseñamos en la escuela que la democracia en la Argentina existe ¿desde cuándo? 1912, Ley Sáenz Peña. Claro, la ley que otorga el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años. Entre 1912 y 1947 hay 35 años en donde la mitad de la población no participa de la vida política. Entonces, ¿desde cuándo se puede hablar de democracia en la Argentina? ¿Es 1912 o es 1947? Quizás no hay que optar por una o por la otra, pero esta otra tiene que aparecer, en la escuela por lo menos. Si aparece en 1912, tenemos que incorporar 1947, sin dudas. Equipara derechos respecto del voto, y hay una tercera parte de esta ley que es fundamental, que también cuando se habla solamente del voto queda de lado, que es que las mujeres no solamente pueden elegir, sino también ser elegidas. Es decir, a lo que habilita la ley 13.010 es a las mujeres a ser representantes políticas. Intendenta, gobernadoras, diputadas, senadora, presidenta, el cargo que quieran, en igualdad de condiciones que los hombres. Fíjense entonces, 1947 una mujer antes no es considerada ni ciudadana, y a partir de la ley de 1947 puede incluso gestionar los destinos de la cosa pública. Puede ser la gobernante. Es decir, insisto con esto, porque me parece que es así, 1947 es un antes y un después en la historia argentina para las mujeres, sin dudas, ¿no? Ley que por supuesto no nace con el peronismo, proyecto de ley que nace desde el comienzo del siglo XX con las primeras sufragistas, ¿no? Julieta Lanteri, Alicia Moro de Justo. Es un proyecto largamente acariciado, pero que claro, no había composición ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores de legisladores con la voluntad de equiparar derechos entre hombres y mujeres hasta 1946 con la llegada del peronismo. Sin embargo, fíjense esto que interesante, ¿no? Muchas de estas mujeres, Alicia Moro de Justo, Victoria Ocampo, que habían peleado durante décadas para la sanción de esa ley, cuando es el gobierno peronista el que manda el proyecto de ley al Congreso, se oponen. Se oponen a aquello por lo que habían peleado durante décadas. Es decir, privilegian, es más fuerte el antiperonismo que aquello por lo que habían peleado durante décadas, a lo que le habían puesto el cuerpo durante décadas. Y este hecho, ¿no? Que claro, Marisa Navarro, que es una de las grandes biógrafas de Eva, dice con esta actitud, que se manifestaron en contra, que hicieron movilizaciones en contra, las feministas sellaron su muerte, porque fíjense, hasta recién, a fines de la década de los 60, van a volver a emerger los feminismos como fuerza política. Durante esos años. Y esto es interesante, esta escena que contamos, para pensar también el lugar de los feminismos, no solamente en el pasado, sino también en el presente. Digo, porque también hubo cierta idea, cierta ilusión, ¿no? Alrededor del 2015, cuando empezó la masividad de los feminismos, de que los feminismos podían ser
apolíticos, que podíamos tener aliados incluso dentro del macrismo. Me parece que hay algo de esta escena que nos muestra este primer peronismo que nos dice que el feminismo, los feminismos son profundamente políticos y que solo entramándose con la política pueden desarrollar su enorme potencia, ¿no? Dos cosas más de esta ley muy interesantes. Cuando se discute esta ley, todos legisladores hombres discutiendo derechos de mujeres, entre paréntesis, el senador Soler, el que lleva el proyecto de ley al Congreso, dice en un momento, argumentando a favor, ¿no será que durante 35 años interpretamos mal la ley Sáenz Peña? Y la palabra ciudadanos no refiere a varones, sino que como la gramática la hacen los hombres, la palabra ciudadanos es un universal, solo que bueno, está escrita en masculino justo. Pero ¿no será que ese ciudadanos universal también las incluye a las mujeres? La cuestión del lenguaje, ¿no? La cuestión del lenguaje que nada más ni nada menos que quita derecho. La importancia que tiene el lenguaje que nada más ni nada menos que puede otorgarte o no un derecho. Y otra cuestión que me interesa mucho marcar también es que había varios legisladores, la ley se aprobó, salió sin ningún problema, pero había varios legisladores que querían posponer la discusión, la salida de la ley, ¿no? A ver qué consecuencias traía en los países donde ya se estaba aplicando. ¿Con qué argumentos? Dos argumentos usaban para tratar de retrasar la discusión. Uno, que la mujer tiene el cerebro más chico y que por ende no está capacitado para la racionalidad política, porque es tan chiquito que solo puede manejarse en el terreno de las emociones. Eso por un lado, y por el otro, que meter a la mujer en la política la distraería de su función primordial, que es ser madre y ama de casa, ¿no? Claro, y estos dos argumentos, que no están tan lejanos, por otro lado, muchos de ellos, eran un clima de época. Era lo que a mediados del siglo XX en el mundo se creía respecto de las mujeres. Y es en ese contexto en donde el primer peronismo, Eva Perón, y las mujeres que acompañaron a Eva Perón tuvieron una experiencia política inédita en la historia argentina. ¿Cuál fue el papel de Eva Perón en esta ley? Bueno, los votos, de nuevo, los votos estaban en el Congreso, o sea que no fue tarea de ella ir a rosquear votos, a conseguir votos porque no hacía falta, pero sí Eva Perón tuvo un lugar central en otro lado, que tiene que ver con el discurso que mencionaba al comienzo, ¿no? El de 1946. ¿Qué hace Eva Perón? Eva Perón arma una enorme campaña, para argumentar frente a las mujeres más humildes por qué esta ley era necesaria, por qué esta ley traía una buena nueva para ellas, por qué esta ley eran derechos que ellas debían tomar en sus manos. Lo que hace Eva Perón es organizar a las mujeres, voy a decirlo rápidamente de esta manera. Quiero decir, el 9 de septiembre de 1947, cuando la Cámara de Diputados aprueba la Ley 13.010, frente al Congreso había una enorme movilización de mujeres. La plaza estaba llena de mujeres. ¿Qué era esa plaza llena de mujeres que no había habido en la historia argentina, una plaza llena de mujeres hasta ese entonces? Era producto de esta enorme organización que había empezado a armar Eva Perón, creando un sujeto político nuevo. Me gusta decirlo así, quizás un poco exagerado, pero me gusta decirlo así. Creando un sujeto político nuevo. ¿Quién es ese sujeto político al que interpela, al que convoca, al que va a actuar políticamente con Eva Perón? La mujer trabajadora, la mujer ama de casa, la mujer humilde, la mujer de pueblo la llama ella. ¿Por qué digo esto? Porque claro, los feminismos previos no habían interpelado nunca. Estas mujeres no se habían sentido interpeladas por los feminismos previos. Menos que menos la política, que era toda de hombres hasta ese entonces. Marisa Navarro, de nuevo con esta biógrafa, ¿no? Que recomiendo muchísimo, dice, para hablar del feminismo de la primera mitad del siglo XX, quizás sacando la vertiente anarquista, que era quizá la excepción, habla de un feminismo letrado. ¿Qué quiere decir un feminismo letrado? Y de una composición de clase. Las mujeres que podían acceder a una carrera universitaria a la primera mitad del siglo XX son mujeres de una clase dominante, ¿no? De una élite. Bueno, bien distinto el sujeto al que se interpela ahora, ¿no? Al que se convoca, con el que se quiere trabajar. La creación de ese sujeto político.
Y esto nos lleva a la segunda fecha que quería traer, el segundo año, para dimensionar, empezar a entender de qué se trató esa Eva dirigenta política, que es 1949, un año y medio después. ¿Por qué 1949? Porque en julio de 1949 se presenta públicamente el Partido Peronista Femenino. Partido que se crea en igualdad de condiciones que el de los hombres. Y esto es una enorme diferencia, ¿no? El Partido Socialista, por ejemplo, tenía una rama femenina. Una rama, estaba el Partido de los Hombres y había una rama femenina. En el peronismo la decisión es otra y bien simbólica. Partidos, dos partidos, en igualdad de condiciones. Cada uno con su lógica, con sus propias normas, con su propia conducción. Este partido tiene una lógica interesantísima que al día de hoy no sabemos de dónde sacó el modelo Eva Perón. ¿De dónde sacó ese modelo? ¿Qué es este modelo tan insólito? Arma 24 delegadas, una por provincia, que tienen a cargo subdelegadas. Se cree que llegó a haber 3.600 subdelegadas. ¿Por qué las subdelegadas? Porque tenían a cargo porciones de territorio más pequeñas, ¿no? Municipios, pueblos. ¿Con qué voluntad se arma este partido y esta capilaridad, ¿no? De que pasar el rastrillo por el mapa y que no quede pueblo sin rastrear, sin tocar, con la voluntad justamente de invitar a las mujeres a participar de la política? La primera tarea que tiene el Partido Peronista Femenino es empadronarlas, colaborar en el proceso de empadronamiento, de entrega de libretas cívicas, de capacitación. ¿Qué es votar? ¿Qué es una urna? ¿Qué es un cuarto oscuro? ¿Qué se está votando? ¿No? Venimos de siglos de una genealogía de mujeres que no había nunca votado. Era mucho lo que había que romper respecto de prejuicios, respecto de tradiciones. Bueno, a eso se dedica el Partido Peronista Femenino en 2 años. Interesantísimo el trabajo que tiene. Con una novedad también, ¿no? El Partido Peronista Femenino no solamente busca convocar a las mujeres a salir del hogar, a disputar el espacio público, que también era una novedad. Piensen que para este entonces las mujeres no podían tener un comercio a su nombre. El Código Civil no se lo permitía, todavía muy atada al hombre, ¿no? A las mujeres que andaban mucho por la calle rápidamente eran prostitutas, aún así si fuesen a trabajar, ¿no? Invitar a las mujeres a salir del hogar, a disputar el espacio público, a ir a una unidad básica. Se crearon 3.600 unidades básicas del Partido Peronista Femenino a la que no podían entrar los hombres, sino que además se politizaba el hogar. ¿Por qué digo esto? Porque claro, muchas de las unidades básicas, sobre todo en el interior de las provincias, donde no había muchos recursos, las unidades básicas funcionaban dentro del hogar de las militantes. Había un cuarto donde no podía entrar el hombre si vivía un hombre, porque ahí se daban las reuniones de las mujeres. No es solamente sacar a las mujeres del hogar, sino meter la política en el hogar. ¿Bajo qué idea? Bajo la idea de que para poder ejercer la política no hacía falta abandonarlo todo y ser una universitaria. Se podía ser madre y ama de casa y dedicarse a la política, ¿no? Fíjense esta cita, a mí me gusta muchísimo este libro, ¿no? La razón de mi vida, que es un texto que ha sido muy dejado de lado. El nivel de masividad de La razón de mi vida, de ejemplares impresos, es igual al del Martín Fierro, ¿no? Los dos textos más masivos de la historia argentina, La razón de mi vida y el Martín Fierro. El Martín Fierro se sigue leyendo en las escuelas, La razón de mi vida ha pasado a un ostracismo cultural impresionante. Y es un gran texto, es un gran texto. El género autobiográfico era muy, muy común entre las primeras damas para mediados del siglo XX. La mujer de Roosevelt, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, tiene uno que es muy bestseller en ese entonces. Claro, ¿qué escribían las primeras damas en este género autobiográfico? Los costos que en su vida privada había tenido ser la mujer de, ¿no? Ser la mujer del presidente. Muy a lo Julián Aguada, ¿no? Tipo La Huerta y demás. Eva Perón agarra este género y dice, ok, yo voy a publicar un libro autobiográfico, y no escribe nada de su vida privada, escribe un manifiesto político. Una mujer a mediados del siglo XX que no había terminado el primario, escribe un manifiesto político. Usa el género, se mete en el género, lo rompe el género, ¿no? lo destroza y escribe un manifiesto político. Que además, fíjense lo que decíamos, uno de los argumentos de la Cámara de Diputados y Senadores para retrasar la discusión, ¿cuál era? Que la mujer tiene el cerebro más chico y que por ende no usa la razón. ¿Qué título le pone el libro?
la razón de mi vida. Razón de mi vida. En la razón de mi vida, que está dividido en 3 partes, las causas de mi misión, los obreros y mi misión, las mujeres y mi misión, y lo quiero remarcar porque justamente obreros y mujeres son los 2 brazos, los 2 polos sobre los que Eva construyó su poder. Mujeres, Partido Peronista Femenino, y CGT con los trabajadores. Esos 2 polos, fíjense esto, ¿no? El peronismo en ese entonces estaba dividido en 3 partes, era un ente tripartito. Partido Peronista Femenino y CGT. Del 48 al 52 que muere Eva, Eva conduce en primera persona 2 de las 3 ramas. Eva conduce el Partido Peronista Femenino y la CGT. Es decir, un poder insólito para la época, en el país, en el peronismo, un poder insólito. Pero decía, en este libro, en la tercera parte que le dedica a las mujeres, hay un apartado que se llama Una idea. Les voy a leer un fragmentito por el tema este de la politización del hogar. ¿Cómo ve Eva Perón el hogar? Una idea. Porque en realidad, con las mujeres debe suceder lo mismo que con los hombres, las familias y las naciones. Mientras no son económicamente libres, nadie les asigna ningún derecho. Sigue y dice, nadie dirá que no es justo que paguemos un trabajo que, aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres, cuyo tiempo, cuya vida, se gasta en esa monótona pero pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, servir la mesa, criar los hijos, etc. Aquella asignación podría ser inicialmente la mitad del salario medio nacional y así la mujer, ama de casa, señora del hogar, tendría un ingreso propio ajeno a la voluntad del hombre. Y después dice además que esta asignación podría ir creciendo por hijo. Es decir, en 1951, hace más de 70 años, Eva Perón ya proponía algo que en el último tiempo empezamos a nombrar como tareas de cuidado. Y proponía que esas tareas de cuidado tenían que tener un salario. Y que ese salario tendría que ir creciendo por hijo para que la mujer tuviera una independencia económica diferente a la del hombre, ajena a la voluntad del hombre. En Eva Perón va a estar todo el tiempo, una y otra vez, que la mujer no sea condicionada por el hombre. Esto de que en las unidades básicas del Partido Peronista Femenino no entren los hombres, tenía que ver con eso, con cuidar la incorporación a la política de las mujeres, que no sean influidas por los hombres. Preocupación todo el tiempo, constante. Algo más de las unidades básicas que me gusta contar. Las unidades básicas, 3.600 decía en todo el país en 2 años, ¿qué se hacía fundamentalmente en las unidades básicas, además de la capacitación del voto y todo lo que ya dije antes? Capacitaciones más generales, capacitaciones de política. Y esto es tremendamente rupturista. La idea de que la mujer es poseedora de un conocimiento que no tiene que ver con el hogar, era completamente rupturista para la época. Una mujer que no fue a la universidad, ¿no? Mundo Peronista, que era una revista que circulaba mucho esos años, decía: las unidades básicas se han convertido en verdaderas universidades del pueblo. Es decir, que aquellos que no podían acceder a una carrera universitaria iban a una unidad básica y, bueno, algo aprendían. Mujeres enseñándole a mujeres sobre política, sobre historia, sobre diferentes cosas. Les quiero leer otra cita. Yo trabajo mucho con citas porque me parece que ha sido tan silenciado todo esto que justamente el trabajo es devolverles la voz a estas mujeres. Y para dar cuenta también de lo en peligro que está esta historia, ¿no? Lo en peligro que está esta historia, y después voy a decir algo más de eso. De casualidad, en el verano me invitaron del municipio de Avellaneda, allá en el conurbano bonaerense, se estaba mudando el edificio de la municipalidad a un edificio nuevo. Y había muchas bibliotecas que estaban tirando, que no sabían qué hacer, mucho documento gris y marrón, ¿no? Que es el color que tiene lo que nos gusta a los historiadores. Y estaba todo tirado en el piso. Me dijeron: vení a vos que te va a gustar acá. Bueno, me mandé, fui chocha, pero en el medio del gris y el marrón encuentro un papel rosa que llamaba la atención porque todo desencajaba el color. Lo levanto, me encuentro con una revista que se tituló Civismo Femenino, que tenía Eva Perón en la tapa, todo rosa,
Número 2, o sea que por lo menos hubo un número 1, diciembre de 1948. Pregunté en todos los archivos del país, en todas las bibliotecas del país, a todos los investigadores e investigadoras que se dedican al tema, nadie la conocía. Nadie. De milagro la vi, ¿no? Es decir, la rescatamos del olvido casi milagrosamente esta revista, que tenía como fin, no pude saber nada, no pude saber ni quiénes escribían, porque no tienen firma, no pude saber nada. Lo único que podemos saber leyendo ese fascículo es que tenía como voluntad colaborar en el proceso de incorporación de las mujeres a la vida política. Dijimos que la ley había salido en 1947, este fascículo era de 1948. ¿Qué me interesó? Traerles una pequeña cita de una sección gremiales, una nota que se titula Razón del feminismo. De nuevo, razón, ¿no? Insistiendo con el tema. Y del feminismo. ¿Y por qué tanto con el feminismo? Porque durante mucho tiempo se sostuvo que el peronismo nada tuvo que ver con el feminismo, porque se entendía el peronismo como un movimiento autoritario, ¿no? Que nada podía tener que ver con un movimiento que más bien lucha por las libertades individuales. Entonces se los pensó siempre en oposición. ¿Y por qué hay algunas citas críticas de Eva Perón al feminismo, sobre todo el británico? Pero claro, de pronto nos encontramos con estas piezas. Razón del feminismo. Les leo una partecita. Hablemos, pues que para ella hacemos esta revista, hablemos de la mujer obrera, de la mujer empleada, de la mujer que puebla los barrios humildes y que gana el sustento con el honrado esfuerzo de su labor cotidiana. Dirijámonos a ella para advertirle que los pequeños detalles no interesan, para explicarle que la obra del peronismo no puede quedar reducida a la conquista de posiciones efímeras, ni menos a beneficios de determinados sectores del trabajo, para aconsejar, si necesario fuese, sobre que la misión de la mujer argentina no se concreta ya a la tarea que cumplió hasta ahora en el taller o en la oficina. Su misión idealizada debe llegar mucho más lejos, debe tender al beneficio común, a la participación de todas en la lucha por la reafirmación de la obra revolucionaria, que es su propia obra. Cuando los derechos de la mujer fueron reconocidos mediante laudos, decretos y finalmente leyes peronistas, el feminismo adquirió la jerarquía que hasta entonces le fuera negada. Ingresó de lleno, abiertamente, en las nutridas columnas de trabajadoras que habían sufrido mucho y que habían estado aguardando en vano. Esta es, compatriotas nuestras, la razón del feminismo. Feminismo no significa, como mal se entendió hasta ahora, la pérdida o el desdoro de la feminidad. No significa que la mujer argentina va a olvidar en momento alguno ni uno solo de los rasgos que configuran su delicadeza. Feminismo quiere decir inclusión honrosa de la mujer en la lucha por el bienestar común. Bueno, es una cita maravillosa que a mí me gusta mucho por varios motivos. Primero porque, de nuevo, ¿no? El sujeto al que se interpela. La mujer trabajadora, la mujer obrera, la mujer empleada, la mujer humilde que puebla los barrios. Por otro lado, la disputa alrededor de la palabra feminismo. Se la está disputando, ¿no? Feminismo no es eso, feminismo es lo que estamos haciendo. Y por último, también para marcar cómo para el peronismo la inclusión de las mujeres, para el Partido Peronista Femenino, la inclusión de las mujeres no era en tanto votantes, ¿no? Que también se dijo mucho, el peronismo sancionó la ley 13.010 por cuestiones clientelares, para conseguir votos. La apelación que hace el Partido Peronista Femenino y el peronismo a las mujeres no es en tanto votantes. Hubiese sido muy sencillo resolver eso una semana antes de la elección, ¿no? Sin embargo, acá hay un trabajo de años, porque a las mujeres se las considera como aquellas que tienen que trabajar por el bien común, por la revolución, para transformar la patria, dice esta cita, ¿no? Es decir, se está pensando a las mujeres en tanto militantes políticas, en tanto agentes transformadores de la patria. En el primer peronismo, y eso lo dice Eva también en La razón de mi vida, en una cita que no voy a encontrar ahora, así que no la voy a leer, pero después en todo caso si les interesa la buscan. Dice, de nada serviría un mundo, bueno, no, la voy a decir mal, pero básicamente lo que dice es, de nada sirve pensar en los derechos de avance de la mujer como cuestión aislada si no va entramada en la justicia social. Son parte de la misma cosa. Un proyecto de país y los avances en cuestión de género son parte de la misma cosa. No se pueden pensar como algo escindido. Y paso a la tercera fecha que les quería traer, que es 1951. ¿No? 1951, el 11 de noviembre, se dan las primeras elecciones
de nuestro país en donde las mujeres podemos votar y ser votadas, elecciones presidenciales. Muy interesantes estas elecciones, por empezar porque se dan un mes y medio después del primer intento de golpe de Estado hacia el peronismo. Después vinieron muchos otros, pero este es el primero, ¿no? Un mes y medio antes de una elección, ¿no? Lo que ya da cuenta de que efectivamente el sistema democrático para el antiperonismo no valía nada. Elecciones muy interesantes, ¿por qué? Bueno, porque también nos muestran una Eva Perón en acción, ¿no? Una Eva Perón en acción. ¿Y por qué digo en acción? Porque claro, no solamente porque se logró gracias al enorme trabajo del Partido Peronista Femenino que más del 90% del padrón de las mujeres votasen, 5 puntos más que los hombres, ¿no? Sino que además entrasen las primeras candidatas, las primeras representantes políticas mujeres al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales. En Chile se saca una ley más o menos en el mismo momento que nosotros para que votasen las mujeres. Al Congreso de Chile, ¿saben cuántas mujeres entran? Una. En la Argentina, en las elecciones de 1951, entran 133 legisladoras, mujeres, entre Congreso Nacional y legislaturas provinciales. Las 133 son del Partido Peronista Femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que el radicalismo, que era el otro partido que podía ingresar legisladores por la cantidad de votos que recibía, decide no llevar mujeres en sus listas. Estas 133 legisladoras que entran por el peronismo son producto de una disputa de poder que Eva Perón da hacia el interior del movimiento. Porque como sabemos, no todo el peronismo estaba tan de acuerdo en esta incorporación de las mujeres a la política, ¿no? Es una disputa de poder que Eva da hacia el interior del peronismo. Y fíjense lo que estamos diciendo, incluso antes de que las mujeres voten, ya hay una mujer disputando poder para los lugares en la lista, que son momentos álgidos en la política, ¿no? Lo sabemos. 133. Las 133 entran además, quiere decir que las puso en los lugares lo suficientemente altos, no testimoniales, no número 78, porque es políticamente correcto poner una mujer, sino que las colocó lo suficientemente altos como para que entren. ¿Quiénes son estas primeras 133 legisladoras? Lo que decíamos antes, docentes, trabajadoras, empleadas del Estado, empleadas de comercio, muchas docentes sobre todo. Con ellas, ¿no? Contaron mucho tiempo después, muchas de estas legisladoras, que cuando Eva Perón las llamó, le dijeron, lo primero que le dijo fue, no, ese es el terreno de los hombres, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Ese era el primer argumento. Y el segundo era, no, que vayan las universitarias, que son las que están preparadas. Y que Eva Perón le dijo, no, ustedes son las que están preparadas, ¿no? Y las convenció una a una y finalmente, bueno, fueron las candidatas. Muy interesante, ¿no? El trabajo legislativo dentro de las comisiones. Claro, para la época lo lógico, incluso sigue siendo lo lógico hoy, que a las minas nos mandan ¿a dónde? A discutir género, educación, salud, ¿no? Bueno, en 1952 en el Congreso Nacional y en las legislaturas hay mujeres discutiendo economía, relaciones internacionales, en igualdad de los hombres. En igualdad de los hombres. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Cuando llega el golpe de Estado en 1955, el Congreso Nacional estaba compuesto 24% de mujeres, todas del PPF, del Partido Peronista Femenino. Con el golpe de Estado este número desciende prácticamente a 0, 2%, y se mantiene así. El número que había en el 55 se supera ¿cuándo recién? 40 años después, fines de la década de los 90, y en ese entonces se va a superar gracias a la ley de cupo del año 91 que obliga a los partidos políticos a llevar el 30% de mujeres en sus listas. A mediados del siglo XX se logra ese número sin necesidad de ninguna ley. Explicable cómo únicamente por el enorme esfuerzo, el enorme impulso, la enorme rosca, diríamos también, que Eva Perón tiene hacia el interior del movimiento. Interesante esto también para pensar, ¿no? Claro, la ley 13.010 no se toca, quiero decir con esto. Fueron necesarias 2 leyes más, la de cupo en el 91, la de paridad recientemente, para que el sistema político entienda que tiene que haber mujeres. No bastó con la ley 13.010. Y digo esto para pensar también el problema de la ley. La ley 13.010 siguió estando todos los 18 años de proscripción. Las mujeres pudieron seguir votando. Ahora, mientras no hubo voluntad política de que hubiese mujeres representantes políticas, no las hubo.
Digo esto de nuevo para pensar el problema de la ley, en el sentido de que, por supuesto, una ley es condición necesaria para un derecho, pero diría no suficiente. No suficiente. Y lo digo también porque el feminismo, los feminismos, en el último tiempo nos embanderamos mucho detrás de una ley y sancionada esa ley, el movimiento parece haber perdido fuerza, ¿no? Entonces digo, bueno, repensar ahí la política respecto de las leyes, los derechos respecto de las leyes. De nuevo, por supuesto que una ley es fundamental, completamente necesaria, pero insisto con esto, evidentemente no condición suficiente. Eva Perón da otra disputa de poder ante esta elección, la de 1951, que es su propia candidatura, ¿no? Yo me mandé a hablar y... ok. Que es su propia candidatura, ¿no? Que es la de la vicepresidencia. Que, claro, durante mucho tiempo se sigue leyendo, ¿no? Como el renunciamiento histórico. Era tan buena que hasta renunció a su propia ambición, ¿no? Y claro, ya estamos en condiciones en el 2022 de releer eso de otra manera, sin dudas, sin dudas. Una candidatura que ella alimenta, una candidatura que ella quiere, y me atrevo a decir que merece por la construcción política que tenía ya para ese entonces, ¿no? De nuevo con Marisa Navarro, y perdón que la cite tanto, pero es realmente muy buena. Marisa Navarro dice, por la construcción de poder que Eva Perón tenía para 1951, si Eva hubiese sido hombre, no hay dudas que la candidatura le correspondía. Claro, pero no era hombre. No solamente Eva Perón era mujer, y el acto del 22 de agosto del 51, ¿no? El Cabildo Abierto, ese acto que es el más masivo de la historia argentina, es un acto hecho entre la CGT y el Partido Peronista Femenino, los dos brazos políticos de Eva. Por eso digo que es una candidatura que ella alimenta. Encuentra un límite, Eva Perón. Eva Perón, tan poderosa, encuentra un límite. Encuentra un límite que se le impone, por supuesto, las Fuerzas Armadas, por supuesto, la Iglesia. Su enfermedad es un argumento ya flojo de papeles porque Quijano, quien termina siendo el vicepresidente, se muere en abril del 52, ya estaba gravemente enfermo, o sea que entre enfermo y enfermo, ¿por qué elegir uno ni el otro, no? Claramente es su condición de género la que en gran parte explica ese límite, sin dudas. No hay mujer en el mundo soñando con la posibilidad de ser vicepresidenta. Lo de Eva es osadísimo para la época, osadísimo. Pero me interesa también agregar otra punta para pensar este límite, que es lo que representaba Eva Perón adentro del peronismo. Porque Eva Perón, al ser la representante del movimiento de mujeres y del movimiento obrero organizado, representaba dentro del peronismo las aristas más radicalizadas del peronismo. Y esta candidatura también tiene que ser leída en esa clave, que es un límite que se le impone incluso dentro del peronismo los sectores más conservadores. Esa candidatura, esa imposibilidad de ser candidata tiene que ser leída también en clave política. Todo esto, decíamos, y en todo caso empiezo a cerrar para pasar la palabra, decíamos, claro, es una historia muy invisibilizada, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver esa invisibilización? Fíjese, los nombres de las primeras 133 legisladoras, no conocemos ninguno. No conocemos ninguno. Alguna que esté un poco más en tema puede decir 3 o 4, pero no mucho más. Son vidas, son trayectorias, son nombres que no han quedado en la memoria popular. Sabemos los nombres de Julieta Lanteri, de Alicia Moreno Justo, de Victoria Ocampo. No sabemos los nombres de las primeras representantes políticas de nuestra historia. ¿Con qué tiene que ver esa enorme invisibilización, ese enorme silenciamiento? Bueno, son varias las cosas que lo explican. Una muy clara diría el golpe de Estado de 1955, sin dudas, ¿no? Golpe de Estado que, como ustedes saben, se hace, así lo dicen Aramburu y Rojas, para desperonizar el país. ¿Bajo qué idea? Bajo la idea de que el peronismo había sido un error. El peronismo había sido un desvío en la historia argentina, entonces lo que había que hacer era sacarse de encima esa experiencia política y volver a encauzar por las vías normales de la historia argentina, ¿no? Claro, se crea el decreto 4161 donde se prohíbe mencionar la palabra Perón o Eva Perón, toda una serie de políticas, la persecución, la proscripción, y se hace algo más, La Libertadora no tuvo solo una faceta represiva, tuvo también una faceta de búsqueda de consenso.
una faceta de buscar una narración. ¿Cómo narra la Libertadora el peronismo? ¿Con qué elemento? El de la corrupción. Peronismo igual corrupción es algo que nace en 1955. ¿Cómo lo hacen? Isaac Rojas, vicepresidente, furioso antiperonista, crea lo que se dieron en llamar las comisiones investigadoras. ¿Qué eran las comisiones investigadoras? Un poder parajudicial, paralelo al judicial. ¿De qué se trataban las comisiones investigadoras? Eran vecinos denunciando otros vecinos, diciendo yo un día vi que tal persona traía un auto nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre las comisiones investigadoras y el Poder Judicial? Que para las comisiones investigadoras no había presunción de inocencia. Bastaba una denuncia de un vecino para que la comisión investigadora allanara domicilios, robara documentos, metiera presa gente. Las primeras legisladoras, la mayoría de las primeras legisladoras van presas por más de 2 años, sin delito comprobado, acusadas de ¿qué? Traición a la patria y asociación ilícita. Esta persecución es en nombre de la corrupción. Quiero decir, se entiende al peronismo como un movimiento que está por fuera de la ley, que es ilegal. Por ende, las formas de disputar con ese movimiento político no son las institucionales políticas electorales, es la del Poder Judicial. Bueno, claro, esto es terrible. O sea, lo que estoy contando es terrible. Perdón, yo me enojo cada vez que lo cuento. Es terrible, ¿no? Claro, a estas mujeres que habían roto estereotipos, que les había costado a muchas de ellas el divorcio, meterse en la política, que se atrevieron a romper fronteras, después de hacer todo lo que hicieron, van presas 2 años como presa política. Claro, muchas de ellas no quisieron hablar nunca más de aquello que habían vivido. Muchas de ellas no pudieron volver a ejercer su profesión previa. Tal fue el disciplinamiento, el castigo que se les impuso a mujeres que se atrevieron a ocupar espacios que no debían ocupar. Ese es el castigo, el disciplinamiento. El silencio es lo que se les impuso. Muchas de ellas quemaron sus documentos. No hay archivo con el cual narrar esta historia. Estamos estamos rastreando fuentes como locas por cualquier lado porque se quemaron, los tiraron, se los dejaron a otros familiares porque tenían miedo de tener sus propios documentos, ¿no? Hay una frase muy linda una cosa más quería decir. Claro, la ley 13.010 siga estando durante todo este tiempo, nos habla de que no se quiso disciplinar el voto de las mujeres. El voto siguió estando. Lo que se quiso disciplinar fue todo lo otro que había agregado el peronismo. La militancia política de las mujeres, la posibilidad de las mujeres disputando poder, la posibilidad de las mujeres siendo representantes políticas. Todo eso otro fue lo que se disciplinó a partir de 1955. No el voto siguió estando. El voto no era problema, el problema era todo el plus que se le había agregado a la incorporación de las mujeres a la vida política. Hay una frase muy linda de Rodolfo Walsh, CGT de los argentinos, años 68-69. Dice algo así, muy conocida, yo la voy a decir mal y él escribe muy bien, así que en todo caso después la googlean. Pero dice algo así como, las clases dominantes han procurado que las clases subalternas no tengan memoria y que cada lucha que emprenden crean que la están emprendiendo de cero. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque debilita la lucha, ¿no? Si vos tenés un pasado, una tradición sobre la que montarte, eso engrandece la lucha, ¿no? Tenés herramientas de las que aprender. Bueno, da la sensación de que hay algo de lo que empezamos a llamar en el último tiempo como un feminismo popular, que se buscó que no se nos legue una historia, ¿no? Que no se nos legue una tradición, que no se nos narre una tradición, porque tenemos este flor de antecedente y no lo conocemos. Y tenemos un compromiso respecto a este pasado como mujeres militantes, me parece, que es que el castigo que a estas mujeres se les impuso en 1955, en cada presente que sigue sin reconocerlas, en cada presente que sigue sin traer sus nombres a la memoria, sin reconstruir sus vidas, ese castigo es un castigo que se sigue perpetuando, ¿no? Allá en la ciudad de Buenos Aires tenemos un barrio, el barrio Puerto Madero, que está lleno de... Las calles son todas nombres de Alicia Moreno de Justo, de todas estas mujeres. No hay calles con los nombres de las primeras legisladoras. Entonces me parece que se trata de una reparación histórica, si se quiere, la posibilidad de reconstruir y de traer sus nombres a la memoria, no solamente por una cuestión de justicia histórica para con ellas, que es muy importante, sino también porque me parece que a nosotras en este presente nos puede servir también como desafío pensar
¿Qué desafíos políticos podemos tener en este presente que estén a la altura de semejante memoria, ¿no? Bueno, eso y abrimos, en todo caso... vos no sé si querés. Bueno, tremendo recorrido. Tremendo recorrido de esta EVA, y hablábamos y encontramos en este material las EVAs, ¿no? Que son esas 133 y las 3.000 y pico, 3.600 delegadas, subdelegadas en todo el territorio, que son las EVAs que nos van también dando nuestros recorridos de militancia, en este caso sindical, o las diferentes militancias que nos vamos dando en cada ciudad, en cada territorio y en cada institución o lugar que habitamos. Pensaba, y hoy muchas veces te lo preguntaron, cuáles eran las irreverencias de EVA. Creo que acá en este recorrido que hiciste aparecen, así como también por qué el silenciamiento, ¿no? De todo un periodo histórico que era necesario taparlo, y que es nuestra responsabilidad, que también lo recuperabas, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos hoy, ¿no? Cómo este presente interpela ese pasado y de alguna manera al interpelarlo nos lo devuelve para, bueno, háganse cargo, háganse cargo que ahí están y que hay que recuperarlas, hay que visibilizarlo, y que nos dan mucho plafón desde donde generar nuestras discusiones y nuestros debates. Hay bastantes preguntas que nos deriva este primer ingreso. Sí nos interesaba, bueno, un poco abrir la conversación para ver qué preguntas salen de aquel lado, ¿no? de ustedes. Así que les proponemos eso, que empecemos a hacer un ping-pong para que podamos generar un diálogo y un poco desandar el material, esta investigación que tiene... Sobre todo, por lo menos a mí lo que más me sorprendió fue la pluralidad de voces, ¿no? Encontrar muchas voces de muchas compañeras, de mucha militancia y de las muchas voces de EVA, que como decía Julia, la tenemos construida en un imaginario colectivo muy mediatizado, y que nos dio la EVA que le convenía a un sistema darnos, ¿no? Entonces también en el libro nos encontramos con esas otras caras de EVA, ¿no? La EVA rosquera, la EVA que construye con otras a la par, la EVA, hoy decía una compañera, la EVA que va al barrio y se camina las calles de tierra, la EVA que recorría el país, ¿no? Que daba las voces, que tenía una escucha hacia las demás compañeras importante. Me parece que bueno, hay mucho de eso en este material. Pero bueno, abrimos la palabra a ver qué comentarios, qué preguntas tengan ganas de compartir con Julia. ¿Le escuchamos? Ahí va. Bueno, Julia, me encantó la presentación, fue una clase de historia espectacular. O más entretenida que una clase de historia. No, yo no milito en el movimiento feminista, conozco, pero no tanto. Y entonces, en función de lo que vos decías, pensaba, la intuición que yo tengo es que el movimiento feminista actual no rescata, creo que vos lo mencionaste en algún punto, mucho de lo que, no sé si una cosa tan detallada como la que vos hiciste una investigación, pero digo, EVA y el feminismo, ¿no? Digo, si tenés alguna hipótesis o un supuesto relacionado a esa ausencia que yo veo en los movimientos actuales. Sí, está buenísima la pregunta y creo que podemos pensarlo de manera colectiva porque acá hay muchas compañeras cercanas a los feminismos, así que yo tiro una y en todo caso después lo seguimos pensando, ¿no? A mí me parece que los feminismos, un poco lo que decía antes, ¿no? Que los feminismos contra lo que se creyó en algún tiempo que podía llegar a ser... ¿Dónde está la que hizo la pregunta? Que se me perdió. Ah, porque se ve todo negro. Entonces, como...
los feminismos contra lo que se creyó en algún momento, hubo un momento en donde se creyó que los feminismos podían ser una teoría, ¿no? Una teoría distante del mundo terrenal de la política sucio, ¿no? Una teoría limpia de conquistas de derechos, y hubo una construcción muy ligada a la academia, ¿no? de esos feminismos, también muy tomada por ciertos sectores liberales, esa forma de entender a los feminismos, ¿no? Muy ligada a ciertas corrientes europeas también. Y claro, lo de Eva Perón es muy incómodo para esa forma de entender el feminismo, ¿no? Lo de Eva Perón es una figura que no tuvo ningún marco teórico, que no leyó a Simone de Beauvoir, que despreciaba a las británicas, que tuvo algunas expresiones críticas hacia el feminismo, pero otras valiosas. En La razón de mi vida, por ejemplo, dice: necesitamos un feminismo, pero un feminismo moderno, ¿no? O sea, no todas las alusiones de Eva hacia el feminismo eran críticas, hay algunas donde lo pondera muy bien. Pero creo que la cuestión del peronismo, ¿no? y Eva Perón en particular, que no toma la reivindicación de Eva de las cuestiones de género, no son de las mujeres, como le gustaba al primer feminismo. Eva, dentro de la cuestión de género, la cuestión de las mujeres, le hace un cruce tremendo, le hace un corte con una navaja que es: acá están las trabajadoras y acá están las oligarcas, y estamos enfrentadas, ¿no? Y eso, claro, para un feminismo que se pretendía distante de todas esas disputas, no le gusta nada eso, porque sienten que hay barro ahí, que está sucio eso, que les viene a discutir algo que la cuestión de clase iba por otro lado, ¿no? Me parece que eso es en buena medida explicable a la primera parte, ¿no? Del feminismo que venía de Alicia Moro de Justo y Victoria Ocampo, cuando llega una figura como Eva Perón, que encima es linda, le gusta vestirse bien, bueno, toda una serie de... Claro, porque para las anarquistas feministas la cosa era afearse, ¿no? Ponerse linda era una cosa de cosificarse. Bueno, Eva Perón encima genera como un cruce tremendo en eso, ¿no? Haciendo una reivindicación de que una pobre también puede vestirse y querer ser linda, ¿no? Entonces es como plebeyo de clase, de género, es un cruce tremendo, explosivo para los marcos teóricos más cuadraditos, ¿no? Y después creo que se dio, sí, una cosa de que rápidamente estas primeras feministas, la mayoría de ellas, rápidamente se colocan bajo el antiperonismo muy fuerte, por su composición de clase fundamentalmente, ¿no? Alicia Moro de Justo forma parte de uno de los comandos civiles que colaboran en el golpe del 55, quiero decir, muy rabioso antiperonismo. Después creo que forma parte de las disputas, ¿no? En el 2017, cuando se cumplieron 70 años de la sanción de la ley 13.010, se hizo una muestra en la Casa del Bicentenario, que es el museo que está en la Casa Rosada, por los 70 años de la ley 13.010, y recuerdo, yo no fui, pero recuerdo una nota de Silvia Mercado en Infobae, donde hablaba de la inauguración de la muestra, a la que la inauguró Mauricio Macri, que el título de la nota, escrito por Silvia Mercado, era: Eva Perón no tuvo nada que ver con la ley de voto femenino. O sea, no estoy exagerando, decía: Eva Perón no tuvo nada que ver con la ley. Y el lugar que se le daba en una muestra por los 70 años de la ley 13.010 era una foto. ¿Por qué? Porque la muestra era sobre la historia del feminismo en la Argentina, entonces como Eva Perón no era feminista, no hacía falta darle un lugar. Quiero decir, existe un grave problema desde ciertos feminismos para pensar la figura de Eva Perón. No se la puede entender. Entonces se narra la primera mitad del siglo XX, se hace una elipsis, ¿no? Peronismo, y se vuelve a los 70, 80. Es más cómodo. Yo creo que sobre todo lo que pasa es que Eva Perón es una figura muy incómoda para ciertos feminismos, también para cierto peronismo, ¿no? Entonces, como es incómoda para tantos lados, eso explica un poco que nadie haya tomado esta historia durante tanto tiempo, ¿no? Perdón, y agrego una cosita más, casi como una nota al pie. Me parece que también el hecho de que los feminismos que venían con una gimnasia muy clara de movilización y de activación, que no haya habido una activación fuerte frente al intento de magnicidio de la vicepresidenta por parte de los feminismos, también habla de una incomodidad que también evidentemente genera la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Me parece que hay algo, un combo entre feminismo y peronismo que sigue siendo todavía incómodo y complejo, ¿no? Había una mano allá. Siguiendo un poco lo que decía Ana, yo
lo digo porque vengo de las letras, ¿no? Ese libro, La razón de mi vida, fue criticado por la literatura, supongo, ¿sí? Desde el punto de vista de la escritura, desde el punto de vista de lo que dice, que no es más que una intelectualización de algo, ¿sí? Escrito, que es un libro, es literatura, ¿sí? También, pero bueno, que tiene que ver con esta cuestión de una mirada, no sé si liberal e intelectual para mí, ¿no? Que no entiende eso que está dicho, y sobre todo ha tenido críticas porque Eva Perón admitía estar enamorada de un hombre, que lo dice ahí también, pues yo lo leí hace también mucho tiempo, pero ella dice que está enamorada de un hombre y que ese hombre es Perón y que ella daría la vida por Perón. Eso no se lo perdonan. Lo digo sinceramente porque también hay que ver las partes que se leen y las partes que no se leen, porque lo que vos leíste y lo que ella dice después sobre la mujer, eso es una mirada también parcial. Pero yo recuerdo esas críticas, ¿no? Y que también pueden venir del feminismo. O sea, ella lo dice en su libro y ella lo dice porque es una mujer del pueblo. Como la vecina, como la que también pueden estar enamorada de un hombre. Lo que hay que ver es lo que la mujer hace, digamos, con ese amor y dónde, sí, y si le da fuerza para qué y qué cosas puede emprender en su vida a partir de eso y que lo que hace lo hace al margen de, no sé si se entiende. Sí, completamente, O sea, sí. A mí lo que me gusta pensar de La razón de mi vida, que es un texto publicado en 1951, ¿no? Que es en ese contexto que decíamos antes, donde de izquierda a derecha, ¿no? Si uno lee los discursos de Palacio, ¿no? Del socialista Palacio, hasta lo más de derecha, piensan que la mujer es madre y ama de casa, ¿no? Que el lugar de la mujer es el hogar. Quiero decir, es un clima de época, el de mediados del siglo XX, que se piensa eso. Un texto publicado en 1951, por supuesto, no puede no respirar su clima de época. Es ilusorio, es absurdo pedirle a Perón que tenga el pañuelo verde, claro, porque todos estamos en un tiempo y en un contexto determinado y actuamos en ese tiempo. Lo que a mí, en mi lectura de La razón de mi vida, lo que me pasa es que siento que siempre que se pensó este texto como un texto conservador y demás, se leyó en línea con su clima de época, pero no se leyó las enormes rupturas que este libro genera con su clima de época, que está lleno. Lo que leí, la cita que leí, por ejemplo, hay tantas otras. Por supuesto que tiene citas más conservadoras, pero insisto, porque está en un clima de época, no puede no serlo. Es como pedirle a Eva Perón que hable del aborto. No va a hablar del aborto. Entonces, me parece que es interesante, por supuesto, dentro de lo que es ese clima de época, leer aquellos elementos con los que se rompe con ese clima de época. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, imagínate la cultura. En ese momento era Borges, o sea, Borges estaba vivo y escribiendo, Borges, Sábato, Victoria Campo, en ese mundo, en esa cultura letrada de la Argentina, ¿no? Muy atenta a lo que pasaba en Francia, ¿no? Creyendo que Buenos Aires era la París del Plata. Bueno, le sale este libro, insisto, escrito por una mujer que no terminó el primario, ¿no? A disputarle. Entonces sí, claro, fue un texto muy mal visto, por supuesto, ¿no? Y la cultura, el canon literario lo mandó siempre a freír churros, digamos, ¿no? Julia, no, primero que nada, gracias por recoger el guante con Eva y mostrarnos o investigar sobre la Eva como sujeto político o nuevo sujeto político de la época, porque también ese guante lo recogieron historiadores varones. Entonces era también más fácil contar la Eva santa, puta o resentida, ¿no? La Eva resentida con los feminismos de la época. Y me parece que ahora la revisión que tenemos que hacer nosotras es empezar a buscar la mirada feminista, no solamente desde la historia, desde lo sociológico, desde lo cultural. Todavía seguimos viendo series donde nos muestran a Eva contada por un varón, ¿no? La pobre chinita no puede ser porque estás enferma, no. O sea, empecemos a revisar también nosotras eso. Y respecto de lo que decías recién de la vicepresidenta, solamente meter este bocado que el mayor problema que tuvo Néstor Kirchner con el grupo Clarín fue cuando les dijo que Cristina iba a ser candidata, digamos. O sea, esto hoy en la actualidad sigue pasando. Pasó hace 50 años atrás y la mujer, como sujeto político, sigue molestando. Eso. ¿Otra? ¿Preguntas, palabras? Me vengo
voy a retomar lo que decía la compañera. Sobre el final del libro hay un capítulo que se llama Palabras del odio. Y estamos en un tiempo donde venimos escuchando mucho los discursos de odio, la violencia que trae en el lenguaje. Y pensaba eso, cómo hacer un puente, ¿no? entre esa historia y ese momento y esa construcción del odio, y cómo eso es hoy, sigue estando y sigue siendo un resorte que están usando esos otros, ¿no? ¿Cómo pensarlo este puente también? Sí, me parece que hay algo ahí muy... Macri se la pasó hablando de 70 años de peronismo, y creo que hay que empezar a hablar de 70 años de antiperonismo, ¿no? Porque efectivamente este trabajo de las comisiones investigadoras, ¿no?, que era denuncia al ras del suelo, así lo llama Silvana Ferreira, que es una historiadora de Mar del Plata, es decir, eran vecinos denunciándose entre vecinos. Si eso no es un germen de odio, ¿no?, y de buscar perjudicar y perseguir al otro. Y después también, claro, el problema de la serie, ¿no? La serie esta que se estrenó el 26 de julio de Disney, ¿no? Es una serie tremenda. Es una serie tremenda que se basa en el libro de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, del mediado de los 90, que bueno, tiene todo ese atraso, ¿no? Todo ese destiempo. Es decir, en el 2022 se propone desde las plataformas multinacionales una serie que piensa a Eva como se la pensó en el 95, es decir, hace más de 30 años. Hay un destiempo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, no sé si pasó acá, allá en la Ciudad de Buenos Aires, los días que se estaba por estrenar la serie, la ciudad empapelada. ¿Cuál era el flyer, el afiche de la serie? Eva Perón muerta, ¿no? Natalia Oreiro haciendo Eva Perón, pero muerta. Es decir, el impacto visual a 70 años de su muerte, ¿cómo se la recuerda? Muerta, ¿no? Muy fuerte. Y después, y ahora sí, respecto de lo del odio, lo que es tremendo de la serie, del libro y de tantas otras producciones, ¿cuál es el gran yeite? No sé, para que los que la vieron, no voy a spoilear nada de todas maneras, es conocida la historia, pero para los que no la vieron, ¿cuál es el gran yeite de la serie? Es más importante el personaje del militar que se vuelve loco por ese cadáver que Eva. Y todo es explicable en la serie, lo que sucede con el cuerpo de Eva, que es, bueno, forma parte de este disciplinamiento, de este castigo del que venimos hablando. Es la locura de un militar, de Morricone, que se vuelve loco, está loco, está chapa, y entonces le agarra una obsesión por ese cuerpo muerto. Ojalá todo el problema del antiperonismo fuese la locura de un militar, ¿no? Quiero decir, tanto trabajo vinimos haciendo en los últimos años para pensar a la dictadura del 76 como dictadura cívico-militar, para decir que no fueron solamente los militares, que hubo iglesia, que hubo empresas, que hubo de todo un poco metido ahí. Sin embargo, ese ejercicio sobre el 55 todavía no se puede hacer y queda todo reducido a la locura de un tipo. Bueno, no. En el 55 estuvo el Poder Judicial, estuvieron los partidos de la oposición. Es decir, pensar que todo la persecución que se inaugura en 1955 es la locura de un tipo, bueno, es no hacer ningún tipo de crítica, ¿no?, de pensamiento sobre eso. Y digo más, ustedes saben que en el 56 está el levantamiento de Valle, ¿no?, que desembocan los fusilamientos, uno de ellos muy conocido, que es el de José León Suárez, conocido porque después Rodolfo Walsh escribe Operación Masacre. Esto se da la noche del 9 de junio del 56, el 10 de junio del 56, se llena la Plaza de Mayo. ¿Se llena la Plaza de Mayo para repudiar los fusilamientos? No, para festejar a Aramburu y Rojas y decirle, dale leña. Hay una Plaza de Mayo el 10 de junio del 56 llena pidiéndole a Aramburu y Rojas que fusilen más peronistas. Y es tremendo, está el audio, también me tocó digitalizarlo, por eso lo sé muy bien, me tocó digitalizar el discurso de Rojas, que da en el balcón de la Plaza de Mayo, y se escucha a la gente gritándole, dale duro. Es escalofriante, pero lo que quiero decir con esto es que efectivamente hay un sector en nuestra sociedad, a lo largo de los años, no desaparece nunca, solamente a veces cobra expresión política y a veces no la tiene, que es profundamente adherente al odio, ¿no? Que el odio los nutre, que se nutren de ese odio. Y que a veces, bueno, juegan al filo muy
muy al filo de la democracia, ¿no? De la democracia y de la violencia. Bueno, claro, repasar nuestra historia también nos devuelve eso, ¿no? Que esto no es nuevo, que no es un copito, que no es un militar, ¿no? Que hay entramados que explican las fuerzas y los conflictos sociales. Sí, una cosita más. Sí. No, pero una cosita más que me parecía interesante de La razón de mi vida y del otro texto que es de Eva, que es mi mensaje, que es que también no verla a Eva Perón como dirigente política no es solamente no verla en lo que produjo en los hechos, es no verla en lo que pensó. Y Eva Perón, si hay algo que pensó políticamente una y otra vez, era el que estaba enfrente, al enemigo, al adversario. La razón de mi vida y mi mensaje son dos textos que se piensa al que está enfrente. Mi mensaje es un texto donde anticipa lo que va a pasar en el 55. Eva Perón lo está pensando, porque para ella pensar política es pensar al adversario, anticipar sus pasos. Podemos hacer política nosotros si sabemos qué está haciendo el otro también. Bueno, eso ha desaparecido de nuestros manuales de cómo hacer política, ¿no? Pensaba, te escucho y creo que nos pasan muchas, no dejamos de hacer el correlato con estos tiempos. Hablamos del intento de asesinato de la vicepresidenta, hablamos de esto, es un loquito, ¿no? Estas construcciones que nos van dejando y tratando de instalar en relación a esto del odio, a cómo se construye el odio y a cómo se promueve una cultura de la violencia. Y bueno, voy a aprovechar a tu recurso de historiadora, ¿no? Cómo ver esto también en el plano más allá de lo propio de nuestro país. O sea, cómo miramos esa construcción del odio, ese discurso de la violencia en relación a Latinoamérica, en relación a otros continentes, digo, cómo nos estamos viendo, ¿no? Más allá de eso. Sí, me parece que, bueno, las noticias de Italia, ¿no? Hoy son tremendas. Creo que efectivamente asistimos a un momento muy desolador, ¿no? Donde el avance neoconservador ya está, ¿no? No es que está por venir, ya está entre nosotros, ¿no? Ya está entre nosotros y por supuesto, me parece que siempre Argentina se creyó excepción en América Latina, ¿no? Que se creyó más parecida de nuevo a lo que pasaba en Europa que a lo que pasaba en América Latina. Y veíamos el golpe en Bolivia y decíamos, no, bueno, eso porque son bolivianos. Veíamos en Brasil y decíamos, no, porque son brasileros. O sea, siempre hay hay algo por lo cual a nosotros no. Y finalmente estamos muy cerca de hacer eso, ¿no? Muy cerca de atravesar las mismas cosas. El proceso judicial a Lula fue tan escandaloso como lo que está pasando con Cristina, ¿no? Que terminó en una prisión, y utilizar el Poder Judicial para condenar y perseguir a dirigentes opositores está pasando en toda la región, ¿no? Me parece que sí, que efectivamente hay una especie de retroceso, porque además también da la sensación de que se ha corrido tanto, ha crecido y se ha radicalizado tanto este neoconservadorismo, que se ha corrido tanto la agenda que ya hasta parece una locura cobrar impuestos, ¿no? Es como parece, no sé si vieron que un amigo, que mucho esto de los copitos, la Revolución Federal, dice mucho el tema de los impuestos, ¿no? Como, ¿cómo va a querer cobrar impuestos? O sea, parece esto una locura cobrar impuestos, que se cobra impuestos hace 5 siglos, ¿no? Por eso digo, se ha corrido tanto la agenda que me parece que también un poco para pensar desafíos políticos nuestros, los que no somos fascismo, para decirlo, porque me parece que sí. También el tema es cómo nombramos a lo que está enfrente, lo que está pasando. Si lo que decimos que está pasando es fascismo, entonces la lucha es sin concesiones. Sin concesiones y nos abrazamos todos y todas, ¿no? O sea, porque para enfrentar al fascismo es necesaria una fuerza lo suficientemente contundente, ¿no? Y para enfrentar el fascismo me parece que también es fundamental salir de la posición defensiva, ¿no? Salir de la posición defensiva y de que nos corran tanto la agenda. No tenemos agenda política, no la tenemos. Digo, salvo los feminismos que tienen alguna que otra agenda, no tenemos grandes ideas sobre qué hacer, sobre qué proponerle a la gente. Hay una gran historiadora del cine que sacó un libro muy interesante que se llama Clara Krieger, sacó un libro este año que se llama Cine y Propaganda, que es sobre el cine que se produjo durante el peronismo, cine de Estado que produjo el peronismo. No importa, muy interesante, pero lo que quería decir es que ella dice, nada que ver, ella no es nada peronista,
pero en un momento dice, yo lo que veo en los documentales que sacó el peronismo es algo así como una utopía justicialista, ¿no? Bueno, da la sensación que quedamos muy lejos, siquiera de pensar en qué se basa una utopía justicialista, ¿no? Me parece que no tenemos eso, no tenemos futuro que proponer, y eso para la juventud, para todos, ¿no? Pero digo, para los más pibes, que son los que se intentan siempre motivar que entren a la política, si no hay propuesta y si solo nos estamos defendiendo del fascismo, también es muy difícil, me parece, convocar, ¿no? No, está bueno también pensarnos entramados, ¿no? Entramadas en esta construcción latinoamericana y mundial y desde dónde se van sucediendo las cosas que suceden y qué nuevos nombres o qué, no nuevos, ¿no? Cómo construimos nuestras propias narrativas sobre esos acontecimientos. Un poco, bueno, esta investigación sobre Eva y las mujeres lo que nos comparte es otras narrativas en relación a la historia, en relación a Eva como una dirigente política, en relación a el resto, digamos, la totalidad de Evas que había en el territorio, que también se empiezan a pensar desde ese lugar, a reconocerse, ¿no? El autorreconocimiento con capacidad para estar ocupando un espacio y que ese espacio sea tanto la militancia dentro de su hogar como fuera, ¿no? En el espacio público y en los espacios de poder. También dándonos como, bueno, esa pequeña utopía para poder pensarnos hoy, porque la verdad que es cierto, desde hoy temprano venimos conversando sobre lo complejo que está este tiempo, en lo micro como en lo macro, y entonces dónde encontramos algunas luces, ¿no? Cómo echar luz a este presente, y creo que ahí la historia narrada de esta manera nos abre algunas luces que no estaban. Hay varios que querían que no se prendieran, ¿no? Y quizás nuestro rol, nuestra tarea es ser quienes la prenden, ¿no? Por lo menos creo que con las compañeras que nos dimos este encuentro, lo que estamos haciendo es prendiendo algunas luces, sobre todo en la Patagonia, para que empecemos a compartir otras maneras de mirar y de contarnos y de narrar las historias que vamos viviendo. Vuelvo a invitar a alguna pregunta, alguna reflexión, alguna palabra que quieran compartir, compañeras, compañeres. No vemos mucho desde acá, por allá. Anda por allá Lara, que quiera. Ah, allá estás, no te veía. No. Bueno, por este lado, agradecer muchísimo la presencia tuya, nos acompañó todo el día, la verdad que ha sido una jornada larga, pero agradecerte que hayas venido, primera vez que visitas nuestra ciudad, así que la verdad que eso es para nosotros importante, que se tomen este tiempo para, alguien dijo, nos dio una clase de historia, no mejor, mejor que una clase de historia. Y por otro lado también agradecer a todos los que se han acercado, a quienes nos han acompañado, a todas las compañeras que se han recorrido muchos kilómetros para compartir este encuentro, decir que esto es lo primero, es nuestro primer paso y que damos el empujón para que otras se organicen y también se generen otros encuentros regionales para seguir pensándonos y también para que sigamos rescatando las cebas que tenemos cada una de nuestros territorios, que son un montón, ¿no? Agradecer también a todos y a todas por la invitación y por estar acá y bueno, nada, y por este ejercicio colectivo de pensar y de preguntarnos, me parece que es fundamental en este momento tan complejo, ¿no? Así que nada, agradecer por la creación del espacio sobre todo.